¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio de este su confiable y honesto Latidos de Simio. Sean todos bienvenidos nueva cuenta a un episodio más y vamos a comenzar eh, una, una reseña más, una recomendación más de un libro que disfrutamos mucho su lectura, que el cual pues obviamente como me sucede muchas veces, encontré por casualidad, vi por casualidad y dije, perdón, y dije, bueno, este libro ya lo necesito, quiero leerlo. Y bueno, es este que tengo aquí, México a tres bandas, un recorrido crítico de la historia de México, escrito en conjunto por Pedro J. Fernández, Leopoldo Mendívil y Juan Miguel Zunzunegui. México a tres bandas, un recorrido crítico de la historia de México, un libro sumamente interesante, un libro fuerte, poderoso en algunos aspectos que a continuación quiero compartir con todos ustedes, mi apreciación personal como lector que me dejó la lectura de este buen libro. Bueno, antes de comenzar, voy a hacer una breve semblanza de los autores. Pedro J. Fernández, nacido en Delaware en 1986, es egresado de la Universidad Iberoamericana. Ha publicado Los pecados de la familia Montejo, Iturbide, perdón, Los pecados de la familia Montejo, Iturbide, El otro padre de la patria, Había una vez mexicanos que hicieron historia, etc. Él es Pedro J. Fernández. El otro es Leopoldo Mendívil López, es un escritor nacido en México en 1970. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, ha trabajado como publicista, ha escrito algunas cuestiones para series de televisión, es autor de bestsellers. Uno, por ejemplo, se llama Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, etc. Y bueno, es el siguiente autor. Y el último es Juan Miguel Zunzunegui, que nacido en México también en 1975. Nos dice que es de ancestros mexicanos, españoles, austríacos y otomíes, y es resultado de todos los encuentros de la humanidad a lo largo de la historia. Bueno, ha publicado más de 20 libros, y entre otras cuestiones es especialista en filosofía y en religiones. Por cierto, Zunzunegui yo lo sigo en Facebook, en su canal, y he visto algunos de sus videos sobre historia de la religión, como aquí lo dice, sobre algunos pueblos antiguos, etcétera. Muy interesante lo que hace este autor. Y bueno, este México a tres bandas, bueno, es el que quiero comentar el día de hoy. Hice algunas anotaciones para que no me dispersara demasiado en lo que quiero comentarle a todos ustedes. Bueno, comienzo. Como mexicano he sostenido muchas veces la importancia de conocer la historia, nuestros orígenes, que más allá de algunos acontecimientos que nos puedan dar orgullo, obviamente también es importante conocer esos otros acontecimientos que nos hacen adentrarnos más bien en la oscuridad de la historia, de la propia historia de México, que lejos de todo patriotismo, de festividad, se trata más bien de indagar el pasado para comprender el México presente, lo que nos ha dado identidad como mexicanos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y bueno, como les decía, por suerte tuve la oportunidad de encontrarme este libro. Y bueno, es interesante porque es un estudio crítico, un recorrido crítico de la historia de México. No es en sí un libro que solo se encarga de recopilar datos, sino que estos datos, acontecimientos, información que muchas veces ya conocíamos, aquí los disecciona, los analiza a profundidad, encuentra otras cosas que tal vez desconocíamos. Y algo fundamental es que mientras vamos leyendo vamos pensando y repensando la historia de México, ¿no? Eso es lo que me parece sumamente interesante. Digamos que es así, algo así como el viaje al lado contrario de la historia oficialista de México, con sus personajes de carne y hueso, con sus pecados, con sus desvaríos, con todo lo que obviamente las emociones y todo ese tipo de cuestiones que tienen todos los seres humanos, e incluso esos famosos llamados libertadores o mártires o héroes de México, pues obviamente tuvieron sus pecados.
Y bueno, y estos autores se hacen algunas preguntas que también son fundamentales. Por ejemplo, ¿cuándo nació en realidad México? ¿Malintzin o Malinche fue realmente una traidora? ¿O por qué muchos odian a Hernán Cortés? ¿No? Entonces, los autores de este volumen nos hacen repensar la historia y verla con otros ojos, unos ojos más críticos, más profundos y tal vez un poco menos emocionales, porque a veces ese sentimiento patriótico es más bien emocional y no tanto racional, ¿no? Bueno, otras preguntas que se hacen, ¿no? Y que nos hacemos nosotros mismos y que los autores nos lanzan y nos hacen pensar es, por ejemplo, si realmente Porfirio Díaz fue tan malo y tan benigno fue Lázaro Cárdenas. Bueno, esas son algunas preguntas que aquí se van develando, las respuestas se van develando aquí y que obviamente nosotros vamos conociendo y vamos tomando tal vez algunas posturas distintas que nos hacen reflexionar y analizar esos puntos, esas cuestiones importantes de nuestra historia. Y una vez iniciada la lectura, eso sí se los puedo asegurar, ya no paras, ya no te detienes, comienzas la lectura y quieres terminarla, ¿no? Eso es algo muy interesante y muy importante, obviamente, que un libro te atrape, como se dice comúnmente, que no quieras soltarlo y que de paso pues vayas aprendiendo muchas cosas. Yo la verdad, muchísimas cosas que están acá, yo desconocía porque son autores, aparte de su prosa muy fluida, son autores muy informados, muy leídos, con una investigación, ¿no? Que hay una investigación eh, ardua y profunda sobre estos acontecimientos que se han dado a lo largo de la historia. Y bueno, obviamente también esa narrativa ese discurso pues es irónico, es a veces mordaz, lo que hace obviamente, lo que le da una garantía al texto, ¿no? Cuando tiene esas características en su narrativa. Y bueno, y este libro incluso, como doy clases de historia, pues se lo recomendé a mis alumnos, ¿no? Les dije es un libro muy interesante, es un libro divertido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que nos hace pensar y con el cual te la pasas muy bien, ¿no? En parte también para enamorarlos, ¿no? Del hábito de la lectura. Ya saben que la lectura en los niños, en la juventud, bueno, no es lo más atractivo, ¿no? Pero bueno, uno hace ahí su pequeña labor para que se enamoren de los libros. Y bueno, y si me preguntaran qué libro de la historia de México recomendaría, bueno, uno de esos sería precisamente el de México a tres bandas. Obviamente existen muchos más, no los conozco todos, y bueno, y yo creo personalmente la postura que tengo en cuanto a la historia de México siempre ha sido eso de no creernos todo lo que nos dicen, todo lo que viene en los libros oficiales. Obviamente no soy historiador, sino un lector, pero también dudar de lo que nos dicen, ¿no? Porque obviamente, pues la historia oficial nos los va a pintar como si todo en México no hubiera claroscuros, ¿no? No hubiera cosas misteriosas u oscuras, ¿no? De ese pasado mexicano, ¿no? Desde las culturas prehispánicas, pasando por la conquista, la colonia, la reforma, todas las etapas que ya conocemos, el maximato, la cristiada, la revolución, todo eso que uno como mexicano pues debería darse a la tarea, ¿no? De conocer un poco de su propia historia para también, conociéndola, conocernos a nosotros mismos en el presente. Bueno, eso es lo que yo creo. Y bueno, este libro de México a tres bandas viene a ser es una especie de otra historia de la propia historia de México, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y bueno, si pueden y tienen la oportunidad de leerlo, vayan. Está editado, por cierto, por Grijalvo. Salió publicado en 2020, ¿no? Y bueno, obviamente es un libro que te dejará pensando, tendrás tus propias interpretaciones, tus propias posturas, lo cual es importante porque una lectura no nos debe dejar indiferentes, ¿no? Tanto en la cuestión positiva, que adquieras algo, o también la negativa, decir, no me gustó por esto, esto y esto, pero bueno, este es un libro que sí disfruté muchísimo. Como ya he dicho algunas veces, si un libro no me gusta, pues la verdad ya no voy a hablar eh, sobre ese libro, no lo voy a denostar, no voy a denostar a su autor, porque no, creo que ya lo vi,
lo veo innecesario. Yo tuve una experiencia, creo que fue mi primer video cuando hablé de los bestsellers, ¿no? Y me gané algunos enemigos gratuitos o haters, como le llaman. A mí la verdad, con todo respeto, no me quitan el sueño. No los conozco, no me conocen, simplemente soy un lector que da sus puntos de vista y opiniones sinceras sobre los libros, ¿no? También he dicho muchas veces que no soy un especialista, pese a que, bueno, la vida me dio la oportunidad, y mis padres, de terminar y estudiar la carrera de Letras, Lengua y Literatura Hispanoamericana. Bueno, entonces, si pueden ver este libro, o si lo ven, o vayan a buscarlo, de verdad, interesantísimo. Por cierto, yo le encontré en oferta y ya Mixup ya debería patrocinar estos videos porque muchos libros que he hecho aquí los he comprado ahí en Mixup. Si algún día ve alguien de Mixup este video, debería ahí mandarme algunos libritos y hacerle promoción. Aunque no lleguemos a muchos, no importa. En fin, ahora sí, para terminar, México a tres bandas de Pedro J. Fernández, Leopoldo Mendívil, Juan Miguel Zunzunegui. Este libro interesante. Por cierto, trae un prólogo de Francisco Martín Moreno, un anti-AMLO, por cierto. Bueno, un recorrido crítico de la historia de México, editado por Grijalvo, México a tres bandas. De verdad, léanlo, van a aprender mucho, van a repensar su propia historia, la de nuestro hermoso y a veces convulso país, pero es en el que vivimos y debemos ver más allá de los conflictos, las cosas que pasan, el lado positivo, porque para que el mundo cambie, primero uno tiene que cambiar, ¿no? No podemos pedirle a los otros que cambien si no iniciamos por nosotros mismos, ¿ok? Bueno, gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión en este su confiable y honesto latido de simio. Ya lo vieron aquí. Hasta la próxima. Adiós. Y disculpen por la cuestión del audio. Unos audífonos y se los agradeceré mucho. Adiós.